El conflicto regional en Ucrania provocado por Occidente ha adquirido elementos de carácter global. En respuesta al uso de armas de largo alcance estadounidenses y británicas, las Fuerzas Armadas rusas lanzaron un ataque contra un complejo militar industrial de Ucrania, que producía tecnología de misiles y otras armas. Nosotros lanzamos un misil balístico hipersónico no nuclear de mediano alcance apodado Oryezhnik. El objetivo ucraniano fue alcanzado. Lo repito, el sistema de misiles Oryezhnik fue probado en condiciones de combate en respuesta a las acciones agresivas de los países de la OTAN hacia Rusia. El Oryezhnik puede alcanzar velocidades de entre 2,5 y 3 kilómetros por segundo. Actualmente ningún sistema de defensa aérea del mundo es capaz de interceptar estos misiles, ni siquiera los desarrollados por Estados Unidos y desplegados en Europa. Es imposible interceptarlos. Estamos dispuestos a resolver el conflicto por medios pacíficos, pero también estamos preparados para el desarrollo de cualquier evento. Si alguien duda de nuestras capacidades, no se engañen, siempre obtendrán una respuesta. Cuando los soviéticos desplegaron misiles nucleares en Cuba en 1962 apuntando a Washington, Nueva York, San Francisco, San Antonio, Las Vegas, Los Ángeles y los demonios, como respuesta a los misiles nucleares estadounidenses desplegados en Italia y Turquía, que apuntaban hacia Moscú, San Petersburgo, los Urales y más allá de la guarida del oso, desde la Casa Blanca lanzaron un grito al cielo. ¿Cómo es posible que los malísimos rusos desplieguen misiles nucleares en Cuba, una zona tan cercana a Estados Unidos? Preguntaban indignados desde Washington a la comunidad internacional. Desde Moscú le respondieron que se trataba solo de una respuesta espejo a los misiles nucleares estadounidenses en Italia y Turquía, que apuntaban hacia la URSS. Y desde Washington, esta vez seguramente vía teléfono rojo, contestaron a los rusos que ellos sí pueden hacer lo que les da la gana por todo el mundo y que solo ellos pueden desplegar misiles nucleares cerca de las fronteras de sus rivales geopolíticos y que ese privilegio no lo tenían ni en Moscú, ni en Europa, ni en China, ni en la Conchinchina. Vamos, nada nuevo. Estados Unidos haciendo uso desde tiempos inmemoriales de su autoproclamada exclusividad mundial. En 1962 la tensión fue tal que casi estalla una guerra nuclear, pero afortunadamente los libros de historia nos relatan este suceso con un nombre no tan amenazante. La crisis de los misiles de 1962 apodaron a este cuasi Armagedón, que gracias a Dios terminó con un acuerdo entre las dos mayores potencias del momento. Y la Guerra Fría siguió siendo fría hasta su final, cuando la URSS se desmembró en 15 distintas naciones en 1991. Al extinguirse la URSS, las ex repúblicas soviéticas se convirtieron en un caos y Estados Unidos perdió una de las cosas más valiosas de su política exterior. Estados Unidos perdió un enorme enemigo geopolítico que, quieras o no, le traía grandes ganancias. Por eso, Estados Unidos nunca quiso aceptar a Rusia en su mesa. Estados Unidos necesita enemigos, pues esa es la esencia de su política exterior y lo que llena de miles de millones de dólares las cuentas bancarias de la élite que dirige su colosal industria armamentística. Muchos historiadores obvian el hecho, y no por ignorancia, de que en 1962 los rusos simplemente respondieron a la amenaza de Estados Unidos en Italia y Turquía, donde los estadounidenses habían desplegado misiles nucleares apuntando hacia Moscú. Ante todo esto salta una pregunta al aire: ¿por qué a Estados Unidos le preocuparon tanto los misiles nucleares soviéticos desplegados en Cuba y se sorprenden cuando a Rusia le preocupan los misiles nucleares estadounidenses desplegados cerca de las fronteras rusas usando a países de la OTAN como primera línea de amenaza? Si Estados Unidos lo hace, eso está bien. Si lo hace Rusia o China, aunque en realidad no lo hacen, eso está muy mal. Ubicados ya en la actualidad, cuando los noticieros, al igual que en 1962, hablan del peligroso acercamiento hacia una guerra nuclear, es importante analizar las nuevas realidades del conflicto ucraniano, que se pueden contar desde distintas aristas: por qué comenzó, cómo comenzó, cuándo comenzó, cuál fue el detonante, quién financia a quién, cómo los diplomáticos, en lugar de intentar solucionar el conflicto, hablan de envíos masivos de armas y derrota estratégica, etc.
Independientemente de quién tiene razón o de a quién usted apoye según sus valores y conocimientos de historia, la realidad actual del conflicto ucraniano nos dibuja dos cosas. Primero, que Rusia va ganando la guerra. Y lo más importante o preocupante o escalofriante es que, les guste o no, Rusia, la mayor potencia nuclear, no puede perder la guerra con Ucrania de ninguna manera. Y no porque yo no le quiera dar la razón a Ucrania o porque por el contrario se la quiera dar a los rusos. No, nada de eso. Lo que pasa es que a estas alturas del partido y tal como están las cosas, ya debemos analizar el conflicto desde una nueva realidad que cada vez se torna más escalofriante. Atentos, porque es aquí donde el video se pone bueno. A estas alturas del conflicto, creo que ya no es cuestión de querer que Ucrania le gane a Rusia, porque es, según nos cuentan los medios de comunicación tradicionales, la parte que lleva razón y que los rusos son los verdaderos malos malísimos. Eso se podía analizar y discutir cuando el conflicto era regional, pero ahora una de las partes, la que va ganando, es decir Rusia, empezó a considerar que Estados Unidos y la OTAN han convertido el conflicto regional en uno global. De momento no se tiran bombazos entre ellos, pero ya Putin mandó una señal atacando Ucrania con un misil que tenía escondido y que es capaz de portar ojivas nucleares. Y no solo eso, sino que este misil ruso es hipersónico y ningún sistema de defensa del mundo es capaz de derribarlo o evitar que este misil ruso alcance su objetivo. Por eso creo que lo importante a estas alturas del conflicto es entender de una vez por todas que las negociaciones de paz y no la intensificación del conflicto es la única vía para acabar con esta guerra y que esta no se vuelva en una verdaderamente global, donde la destrucción de naciones europeas enteras, así como grandes ciudades de Estados Unidos y Rusia, estaría garantizada. Creo que todos estaremos de acuerdo con que Ucrania por sí sola no puede ganar a los rusos. Por eso desde Estados Unidos y Reino Unido consideraron empezar a meterse en el conflicto de a poco, ayudando a Ucrania a bombardear Rusia con sus misiles de largo alcance, los famosos ATACMS y Storm Shadow, como tanteando el carácter y la determinación de Putin. Y ahí tenemos la respuesta. Rusia ha sacado un as bajo la manga del que en la OTAN casi no tenían ni idea. El altamente destructivo misil hipersónico ruso tiene un nombre poco desafiante, Oryezhnik, que se puede traducir como avellana, un fruto que si se cae del árbol te puede romper el coco y otras partes del cuerpo. Pobres ucranianos, en la que los han metido, y los civiles ucranianos no pueden ni protestar, aunque las encuestas dicen que a estas alturas la mayoría de ucranianos está más a favor de las negociaciones de paz que de la guerra. Pero como en Ucrania hay democracia, que es la voz del pueblo, se hace lo que quiere la élite política y militar, y no precisamente la ucraniana. Y como decía, a estas alturas del conflicto ya ha quedado demostrado que la única forma de que Ucrania cree amenazas serias a Rusia es con ayuda de armamento de largo alcance y tecnología de la OTAN, lo que haría la OTAN partícipe del conflicto. Esa es la realidad actual. ¿Le guste a usted o no? ¿Quiere usted aceptarla o no? En el Kremlin tienen claro que si Ucrania, apoyada por la OTAN con su tecnología, inteligencia y datos militares, crea serias amenazas a Rusia, a Putin no le temblará la mano para usar armas nucleares en Ucrania y hasta en los países de la OTAN que ayudaron a Ucrania con armamento pesado, tecnología e inteligencia. Debemos tener claro que para que Rusia use armas nucleares, Ucrania y la OTAN deben crear serias amenazas a Rusia, como ataques a Moscú o a instalaciones militares con miles de rusos muertos o destruyendo el sector energético ruso. Si Ucrania ataca a Rusia con la ayuda de la OTAN y no causa grandes amenazas, la respuesta de Rusia no será con armas nucleares, aunque los bombardeos contra Ucrania se intensificarán, eso sí, como ya ha quedado demostrado. La amenaza nuclear rusa sigue latente y los medios tradicionales demonizan a Rusia por tales amenazas, pero la doctrina nuclear rusa es muy clara y en realidad dicta algo muy similar a la estadounidense en caso de amenazas a su seguridad nacional. Por eso se llaman armas de disuasión, se las tiene para que los enemigos sepan hasta qué punto pueden andar tocando los huevos a una nación con armas nucleares. Y ahí está lo peligroso del asunto. El señor Biden, que en unas semanas dejará la presidencia de Estados Unidos, ha metido su mano en los pantalones del oso, les ha palpado los egos y los ha empezado a apretar. Para entender mejor la reciente escalada en Ucrania, analicemos algunos puntos claves de manera cronológica.
Yo sé que ustedes esta parte la tienen bastante clara, pero por favor, permítanme repasarla y no se la salten, que seguro conocerán un par de datos de impacto. Pues bien, la noticia de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, antes de jubilarse, permitió a Ucrania utilizar misiles estadounidenses ATACMS para atacar territorio ruso, causó un gran revuelo en todo el planeta el lunes 18 de noviembre. Rusia, por supuesto, condenó esta decisión, calificándola de provocación y escalada, mientras algunos medios occidentales aseguraban que Ucrania obtendría desde entonces una ventaja importante en el campo de batalla, ya que podría alcanzar objetivos estratégicos en Rusia. Para entender qué tan grave sería esta amenaza a Rusia, hay que hablar de sus protagonistas, es decir, de los tan cacareados misiles estadounidenses ATACMS, que en realidad no son misiles de largo alcance propiamente dicho. Desde un punto de vista técnico se trata de misiles con un alcance muy corto, apenas 300 kilómetros. Por lo tanto, no hay amenaza de un ataque ucraniano contra Moscú o contra instalaciones militares rusas en Siberia. Los misiles ATACMS, que se encuentran desde hace mucho tiempo en los arsenales ucranianos, se empezaron a desarrollar en Estados Unidos a finales de la década de 1980. Lo curioso del nombre es que su pronunciación, ATACMS, se puede traducir como atácalos. Hasta hace no mucho, Ucrania no podía alegrarse tanto de estos ATACMS porque no podía atacar territorio ruso, una prohibición que les había impuesto el gobierno de Estados Unidos. Pero nada más levantarse la prohibición el martes 19 de noviembre, Ucrania atacó territorio ruso. Pero hay un detalle a destacar en todo esto. Los misiles ATACMS dependen de satélites militares estadounidenses y requieren de un apoyo logístico estadounidense que los ucranianos no pueden proporcionar. Por lo tanto, esto representaba una escalada en el sentido de que Estados Unidos y la OTAN empezaban a meter la punta de sus botas en la caza del oso. Tras el ataque ucraniano-estadounidense, la línea roja rusa en teoría había sido cruzada, pero ¿saben qué? Los ATACMS fueron derribados por los sistemas de defensa rusos. Apenas generaron un incendio y no hubo pérdidas humanas. Ante este ataque fallido, los señores de la guerra anglosajones decidieron subir su apuesta. Fue así como al siguiente día, el miércoles 20 de noviembre, los medios internacionales afirmaban que Reino Unido, con el permiso de Estados Unidos, permitía a Ucrania atacar suelo ruso con sus misiles Storm Shadow. Los Storm Shadow son un misil de crucero de largo alcance fabricado por un consorcio europeo, pero con una mayor participación de Reino Unido y Francia. Estos misiles, que tienen un alcance de unos 500 kilómetros, forman parte de los arsenales de Ucrania desde el 2023, pero Ucrania no podía atacar suelo ruso por una prohibición británica y francesa para no escalar el conflicto. Sin embargo, tras el levantamiento de la prohibición, Ucrania atacó Rusia el jueves 21 de noviembre. Al igual que los ATACMS, los Storm Shadow dependen de satélites militares de la OTAN y requieren de un apoyo logístico de la OTAN que los ucranianos no pueden proporcionar. Por lo tanto, esto aumentaba la escalada aún más. A diferencia de los ATACMS, los Storm Shadow dejaron varios muertos en Rusia y causaron un mayor daño. Y fue esto lo que despertó la furia del oso, al que no le tembló el dedo para presionar un botón y presentar al mundo el mencionado misil hipersónico Oryezhnik, que alcanzó objetivos militares ucranianos. La línea roja cruzada por los otanistas recibió una respuesta, no muy grande, pero el mensaje fue muy claro. Esta fue la explicación de Putin. Escuchemos con atención. 19 ноября. El 19 de noviembre, 6 misiles tácticos operativos ATACMS de fabricación estadounidense y el 21 de noviembre, durante un ataque con misiles combinados de los sistemas Storm Shadow de fabricación británica y HIMARS de fabricación estadounidense, alcanzaron objetivos militares en el territorio de la Federación de Rusia, en las regiones de Briansk y Kursk. A partir de ese momento, como hemos subrayado repetidamente, el conflicto regional en Ucrania provocado por Occidente adquirió elementos de carácter global. Nuestros sistemas de defensa aérea repelieron estos ataques. Como resultado, los objetivos claramente establecidos por el enemigo no se lograron. Se extinguió el incendio provocado por la caída de fragmentos de misiles ATACMS en un depósito de municiones en la región de Briansk. Y no se han producido víctimas ni daños graves. En la región de Kursk se llevó a cabo un ataque contra uno de los puestos de mando de nuestro grupo Siever. Como resultado del ataque y del combate antiaéreo, lamentablemente se produjeron víctimas. Hay muertos y heridos entre el personal de las unidades de seguridad externas de la instalación y el personal de servicio.
El personal de mando y operativo del centro de control no resultó herido, y dirigen desde ahí las acciones de nuestras tropas para destruir y expulsar a las unidades enemigas de la región rusa de Kursk. Quiero enfatizar una vez más que el uso de tales armas por parte del enemigo no puede influir en el curso de las hostilidades en la zona de la operación militar especial. Nuestras tropas avanzan con éxito a lo largo de toda la línea de combate. Todas las tareas que nos propongamos quedarán resueltas. Estamos dispuestos a resolver el conflicto por medios pacíficos, pero también estamos preparados para el desarrollo de cualquier evento. Si alguien duda de nuestras capacidades, no se engañen. Siempre obtendrán una respuesta. Tras el ataque ruso con el misil balístico hipersónico Oryezhnik desnuclearizado, nuestros queridos medios de comunicación tradicionales se apresuraron a analizar la escalada. La CNN, por ejemplo, dijo que el uso por parte de Rusia de este misil balístico podría ser una señal para Occidente de que Rusia tiene mayores capacidades de las que ha demostrado anteriormente. La agencia estadounidense de noticias AP dijo que al atacar a Ucrania con un misil balístico de alcance medio capaz de disparar múltiples ojivas nucleares a velocidades extremadamente altas, Rusia envió una clara señal nuclear a Occidente. ¿Realmente queremos correr este riesgo?, se preguntan algunos analistas estadounidenses. El ataque ruso con el Oryezhnik es un recordatorio no tan sutil de que Rusia tiene un arsenal más amplio de diferentes tipos de misiles y que Rusia está lista para desarrollar más misiles destructivos, dijo la BBC Matthew Saville, director de ciencia militar de un importante grupo de expertos. Un funcionario estadounidense dijo al periódico británico The Guardian que Rusia pudo haber utilizado los Oryezhnik en un intento de intimidar a Ucrania y a sus aliados, pero evaluó que esas armas rusas no cambiarían las reglas del juego en el conflicto. Rusia probablemente solo tenga unos pocos de estos misiles experimentales, dijo el funcionario estadounidense, como intentando jugar a la ruleta rusa. The Guardian considera que Rusia y Occidente están intensificando sus esfuerzos militares antes de la toma de posesión de Donald Trump el 20 de enero, ya que el presidente electo ha dicho en varias ocasiones que quiere poner fin a la guerra, por lo que ahora cada bando espera mejorar su posición en el campo de batalla antes de que Trump asuma el cargo. En lo personal, a mí me parece que Biden, o mejor dicho, su equipo de gobierno, porque el abuelo no creo que a estas alturas tome ya alguna decisión, el equipo de Biden tiene la intención de dejarle un regalo sorpresa a Trump, de tal manera que el magnate no tenga más opción que seguir apoyando a Ucrania financiera y militarmente, escalando el conflicto aún más. A sabiendas de esto, creo que Putin jugará sus cartas de manera inteligente, y hasta puede que llame a Trump para averiguar sus verdaderas intenciones con respecto al conflicto ucraniano, de tal manera que si entiende que Donald tiene buenas intenciones, Putin intente esperarlo hasta que éste llegue a la Casa Blanca. El diario francés Le Monde considera que la advertencia de Putin con el Oryezhnik fue una de las más duras e inequívocas advertencias y que fue formulada en un momento decisivo de las hostilidades. Son los aliados de Ucrania, Occidente, los que se infligirán una derrota estratégica y no Rusia, titulaba Bloomberg un durísimo artículo de análisis, mientras que el portal alemán Bild recordó que el misil ruso Oryezhnik fue diseñado específicamente para ataques nucleares contra capitales europeas como Berlín y Varsovia, y al probarlo en Ucrania, de momento sin ojivas nucleares, se trata de una clara señal para la OTAN. Ante toda esta escalada que empezó con los misiles ATACMS disparados hacia Rusia, salta una pregunta al aire. ¿Por qué Biden no permitió antes a Ucrania usar los ATACMS para atacar territorio ruso? Y bueno, The Economist expone 3 razones. El Pentágono dejó claro desde un principio que el suministro de ATACMS es limitado y que los que tenían en sus arsenales eran necesarios para los planes militares estadounidenses en diferentes partes del mundo, como los hipotéticos conflictos con Corea del Norte o China. La segunda razón para prohibírselos a Ucrania era que su eficacia militar también sería limitada, debido a que los sistemas de defensa rusos son capaces de derribarlos.
tal y como ya quedó demostrado. Y también debido a que el 90% de los aviones rusos que lanzaban bombas planeadoras contra posiciones ucranianas habían sido reubicados al este, fuera de la zona de alcance de los ATACMS. La tercera razón, y quizás la más importante, era el riesgo de una escalada. Ucrania ha utilizado a menudo sus propios drones y misiles para atacar territorio ruso, pero los ataques con ATACMS requieren inteligencia y asistencia de Estados Unidos, y eso ya el Kremlin no estaría dispuesto a tolerar, y más si estos creaban serias amenazas a Rusia. El presidente ruso Vladimir Putin ya ha explicado en innumerables ocasiones que los ataques contra Rusia con misiles de largo alcance occidentales significaría la participación directa de Occidente en el conflicto, debido a que para infligir el ataque se necesitan satélites occidentales y tecnología occidental y datos de inteligencia occidental que Ucrania no puede de ninguna manera proporcionar. Es decir, se atacaría a Rusia desde Ucrania pero con misiles occidentales y con la presencia de tecnología y personal occidental, y eso ya involucra a la OTAN de lleno en el conflicto. Esto se ha explicado con peras y manzanas hasta la saciedad, pero muchos espectadores ni así entienden la seriedad del asunto. El diario británico The Telegraph recuerda que cuando Ucrania recibió por primera vez misiles guiados de precisión por parte de Occidente en el otoño del 2022, estos misiles cambiaron el curso de las hostilidades en vastas zonas de combate. Los misiles de precisión GMLRS suministrados con sistemas HIMARS estadounidenses causaron estragos en las operaciones logísticas y de mando de Rusia a finales del 2022 y también desempeñaron un papel clave en el éxito de las operaciones ofensivas ucranianas en Gerson y Kharkov. Pero esto fue hace 2 años y Rusia muy rápido se adaptó a estas nuevas realidades ucranianas y dispersó sus depósitos de suministros y tropas a lo largo y ancho del frente, al tiempo que desarrolló sus capacidades de guerra electrónica y de interceptación de misiles. Por eso Ucrania pedía más y más armas, pero las armas y la guerra tienen un precio, y el precio es de miles de millones de dólares que Ucrania no puede permitirse pagar. De ahí que desde Occidente, capitalistas de primera, los que no les gusta perder dinero, les den a Ucrania lo que les alcanza. Así que a falta de dinero en Ucrania, los piratas capitalistas occidentales han confiscado las ganancias logradas a partir de las reservas de divisas rusas. Hablamos de miles de millones de dólares que son con los que Ucrania está pagando en parte el precio de la guerra. No saciados con esto, ahora quieren confiscar las reservas de Rusia propiamente dichas para financiar Ucrania. Pero Rusia tiene formas para recuperar ese dinero, por eso no se han atrevido. De momento. Estimados amigos, el conflicto regional en Ucrania de a poco se convierte en un conflicto global. La Tercera Guerra Mundial ya ha empezado, dicen algunos, pero afortunadamente aún nos encontramos en un punto en el que esto se puede parar. Como habitantes de este planeta, instemos a empezar las negociaciones de paz ya, porque de lo contrario el mundo se puede ir al carajo. En una guerra nuclear no habrá ganadores, todos perderemos. Me gustaría leer sus opiniones en la caja de comentarios sobre cómo creen ustedes que se desarrollarán los acontecimientos antes de que Trump llegue al poder. De momento, roguemos por la paz. Un abrazo y hasta la próxima.